Es importante tener muy claro cuál es el propósito de lo que tienes como compañía y luego saber que te define tanto lo que haces como lo que no haces. Lo más difícil es el primer millón, ¿no? En ese contexto toca reinvertir mucho en el negocio, toca tener una mirada muy empresarial. Un abogado que quiera emprender un proyecto de abogacía es también un empresario. Entonces el enfoque tiene que ser el de una compañía a todos los efectos y te lo tienes que creer. Pues somos unos buenos técnicos, por supuesto que es necesario, pero es condición necesaria y no suficiente. Private equity que juegan a esto, ¿no? Entran en un sector que está hiperfragmentado y al final construyen un bicho más grande, van comprando otras compañías con la finalidad de convertir a esa compañía en un player relevante en su sector. Un año y medio intenso en operaciones de fondos relacionadas con firmas del sector legal. ¿Cómo has ido viendo las distintas noticias que han ido apareciendo en los últimos tiempos de firmas que conocemos todos y donde han visto esa entrada de fondos en su capital? No hay café para todos. Dentro de lo que se pueda contar, ¿puedes dar a pie algún detalle de ese proyecto tan potente? The Legal Podcast, episodio ya 33. Y hoy estamos con David de Besa. David, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo y compartir un buen rato hablando del sector. Él es socio director de Besa, una de las firmas que están adentrándose en el mid-market por segundo año ya consecutivo en el ranking de expansión y con crecimientos muy positivos a doble dígito, y creo que hay temas muy interesantes que vamos a estar conversando, David. David, para que la audiencia se pueda situar un poquito, tú al final vienes de una Big Four, vienes del equipo mercantil de Price antes de fundar tu propia firma. Cuéntanos cómo fue esa etapa inicial antes de emprender tu propio proyecto. Bueno, pues mira, lo cierto es que yo tenía un entorno muy volcado en el mundo de los negocios, ¿no? Lo que había vivido desde pequeño. Entonces, aunque me apasionaba la abogacía y especialmente el mercantil, que como sabes, pues es el área que está a medio camino, ¿no? Entre dos mundos, ese mundo de la abogacía y el de los negocios, pues siempre había tenido un enfoque muy de trabajo por cuenta propia, de negocio, de generación de empresa, ¿no? Obviamente en el sector de la abogacía, como otras profesiones liberales, hace falta una experiencia previa y no te puedes lanzar sin un poquito de mili, ¿no? Sin conocimiento previo y sobre todo sin práctica. Y ese fue el motivo de estar algunos años después de terminar aquí en el Instituto de Empresa el máster en Asesoría Jurídica. Estuve unos 4 años y pico en Price, en lo que era Landwell, en la división legal. Y fue una experiencia muy positiva y muy útil, desde luego, para luego, pues a partir ya de los 29 años, bastante pronto, poder fundar Devesa, que ha cumplido el pasado mes de febrero 19 años y el febrero próximo pues ya cumplirá 20 años. Ujú. ¿Qué te llamaba la atención de tener tu propia firma? ¿Por qué no seguir una estructura donde tenías pues, equipos, marketing, tenías todo como esa estructura muy bien montada, ¿no? ¿Qué te llamaba la atención? Bueno, yo creo que eso va con la personalidad de cada uno, ¿no? No es que una opción sea mejor o peor que otra. Pues hay gente que se siente profundamente realizada llegando a socio de una Big Four y está muy bien. Y hay otros pues que nos sentimos con más confort, nos sentimos más cómodos creando nuestro propio modelo de negocio, pues con nuestra cultura, nuestra forma de entender la abogacía y los negocios en este caso. Y yo estoy más en este segundo tipo, ¿no? Siempre me ha gustado aprender, siempre he tenido una visión muy de negocio de lo que tiene que ser un despacho y por eso me lancé en el 2007 a esta aventura tan bonita. Ujú. Para que también nuestra audiencia se sitúe, cuenta un poquito el recorrido de la firma, porque la firma nace en la Comunidad Valenciana, luego también se traslada a Madrid, donde has tratado también de inculcar una cultura muy de team building, de conexión, etcétera. Cuenta cuál era esa visión de firma, cómo la has ido desarrollando. Sí, a ver, desde hace muchos años, bueno, pensaba que había un nicho muy interesante para una firma legal 100% orientada al middle market, con procesos muy de Big Four en cuanto a proactividad, trabajo en equipo y ese tipo de seriedad corporativa, pero que pudiera dar un poquito más de cariño y de cercanía a ese cliente middle market, cuyo interlocutor normalmente no es ni el CEO ni el CFO de la multinacional, sino la propia persona que se está jugando su patrimonio. Y eso es lo que hemos hecho durante todo este tiempo. O sea,
Devesa es una firma 100% centrada en la abogacía de los negocios para el middle market. Empezamos, como bien comentas, en la Comunidad Valenciana. Bueno, digo, cuando dijimos empezamos una fotocopiadora impresora y yo, para ser exactos, en el 2007, porque empecé solo. Luego he tenido la suerte de poder incorporar a gente fantástica, a grandes profesionales, especialmente a mis socios, que también todos proceden de Big Four, aunque ellos estuvieron muchísimos más años que yo en Big Four. Pero como digo, pues bueno, ese camino lo inicié inicialmente solo en el 2007, poquito antes de esa gran crisis. Y en la Comunidad Valenciana pronto empezamos a trabajar con mucho cliente, especialmente sector hotelero, constructor, promotor, eso en la parte inicial. Y luego ya, según fuimos haciendo marca, tamaño y fuimos teniendo más capilaridad, nos extendimos a todos los sectores. Y bueno, pues, hoy día diría que trabajamos con prácticamente todos los sectores, no solo en la Comunidad Valenciana, que es el origen, sino en toda España. Y finalmente ya, pues hace unos 4 años, decidimos dar el salto a Madrid, abrir oficina aquí en la calle Velázquez, como una consecuencia lógica de lo que nos pedían los clientes, lo que pedía el negocio. Al final, cada vez más estábamos en contacto, pues, con fondos de inversión, con private equity, poco haciendo interlocutores entre el mundo del capital y el mundo empresarial, y cada vez siendo más proactivos, generando nosotros mismos los deals y las operaciones. Cada vez tenía que estar más en Madrid y al final, oye, pues abrimos oficina aquí. Yo mismo me he trasladado a vivir con mi familia, también aquí, estoy encantado, y era la manera de realmente pasar a un ámbito nacional en el que estamos trabajando actualmente. Ujú. Yo diría que en cuanto una firma nace y en esos primeros años donde hay que construir todo, hay que construir equipos, hay que construir marca, hay que construir credibilidad, lo más difícil es el primer millón, ¿no? Llegar como a ese punto de inflexión, porque en ese contexto toca reinvertir mucho en el negocio, toca tener una mirada muy empresarial. ¿Cómo viviste tú esa parte, digamos, de ese inicio de la firma y cómo fue tu mentalidad para lograr un crecimiento de doble dígito como has venido acarreando pues todos estos años? Bueno, yo creo que lo primero tenía que entusiasmarte emprender, ¿no? Y tienes que disfrutar del proceso. Entonces, esos momentos iniciales de arranque, luego los recuerdas con mucho cariño, ¿no? Y mucha ilusión. Y al final, oye, tienes un objetivo, casi un sueño en la cabeza, empiezas de cero, que a ver qué pasa, con pocos recursos, pero con muchas ganas de trabajar y con mucha pasión, ¿no? Entonces, creo que también ahí es importante tener muy claro cuál es el propósito de lo que tienes como compañía, a dónde vas, y luego saber que te define tanto lo que haces como lo que no haces. Entonces, hay cosas que a corto plazo pues, pueden parecerme atractivas para un negocio, pero lo que hacen es desvirtuarlo. Y sobre todo cuando estás empezando, decir que no a determinadas cosas no es sencillo, porque no tienes tantos recursos. Pero es que es esencial para luego poder crecer con cimientos fuertes, ¿no? Entonces, si tú dices, oye, quiero construir una firma de ámbito nacional que llegue a ser referencia en la abogacía de los negocios para el middle market, pues todo lo que tienes que hacer tiene que ser coherente para ese objetivo. Si tú por ese camino te desvías y acabas haciendo prácticamente de todo, hasta paellas y bocadillos, ¿no? Y cualquier tipo de disciplina, pierdes la esencia, pierdes el foco. En un momento que pierdes el foco, se acaba la partida. Entonces, yo creo que ahí lo esencial es, sobre todo, tener perseverancia, tener foco y tener, además, confianza en ti mismo, en tus posibilidades y, sobre todo, en las de tu equipo, ¿no? Porque sin un buen equipo tampoco haces nada. Ujú. ¿Qué les dirías de esas firmas que les cuesta tanto la parte de invertir, la parte de trabajo de marca, la parte de comunicar al mercado? Yo recuerdo tú y yo nos conocimos en Twitter hace ya muchísimos años, ¿no? Al final creo que has sido un muy buen comunicador al mercado, a tus grupos de interés, tus stakeholders, y creo que al final eso demuestra también cercanía, ¿no? De ese ser humano que está detrás de ese abogado, ¿no? ¿Qué le dirías a ese tipo de firma que no dan esos pasos? ¿Por miedos o por inseguridades? Sí, bueno, a ver, yo creo que esto tiene que ver con muchos tabús que han estado presentes en el mundo de la abogacía, pero que afortunadamente cada vez menos.
en el sentido de que, oye, mira, el buen abogado es el que es bueno técnicamente, solamente. Yo voy a hacer un buen trabajo técnico y ese buen trabajo técnico va a hacer que vengan los clientes entran por la puerta. Claro, esa visión cada vez está más superada por la actualidad del sector, por los avances tecnológicos, no te digo ya por la IA y por lo rápido que se mueve todo. Entonces, un abogado que quiera emprender un proyecto de abogacía es también un empresario. Y entonces el enfoque tiene que ser el de una compañía a todos los efectos. Y te lo tienes que creer. Entonces no basta ahí solo, oye, soy un buen técnico. O somos unos buenos técnicos, por supuesto que es necesario, pero es condición necesaria y no suficiente. Además de eso, a todos efectos, como has apuntado, pues tienes que saber comunicar lo que estás haciendo, que ahí, oye, pues hay compañías como el caso de la vuestra de Jericó, que además ayudáis a muchas compañías, también a nosotros en este sentido, y oye, lo que no sabes, pues te apoyas en terceros, como es el caso. Tienes que construir marca, tienes que construir una cultura a la que se sientan vinculados todas las personas del equipo Mm. y tienes que pensar en términos empresariales, ¿no? Porque si no, no tienes una empresa como tal. Lo que tienes es un conjunto de profesionales que comparten gastos y ya está. Un poco al estilo decimonónico, que tampoco está mal. Oye, pues si uno lo que quiere al final es ejercer la abogacía y tampoco tiene aspiración de crecer demasiado, ni estar con el agobio de tener mucha gente contratada, etcétera, oye, pues es un modelo que más o menos se puede mantener. Tendrás que ponerte las pilas con la IA igualmente, pero lo puedes mantener. Pero si quieres escalar, o conduces la organización como una compañía, o no vas a escalar, o no te va a salir. Sí, 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 sí. Creo que estamos viviendo un año muy interesante en la parte de M&A. ¿Cómo estás viviendo en el mid-market la parte de operaciones en las cuales estás trabajando a día de hoy? Bueno, hay muchos sectores eh, muy calientes en ese sentido, con mucha operación corporativa, con mucho M&A activo, porque al final en el mercado hay mucho dinero, pero no hay tanto proyecto rentable e interesante en el que invertir. Entonces, esto sumado a que Europa en general y España en particular tienen compañías que en muchos casos y en la mayoría de los sectores todavía no tienen el suficiente tamaño como para poder competir con sus homólogas asiáticas o americanas en un contexto global, lo que hace es agilizar todos esos procesos de concentración, ¿no? Y en ese sentido, pues hay muchos private equity que juegan a esto, ¿no? Entran en un sector que está hiperfragmentado y al final construyen un bicho más grande, van comprando otras compañías con la finalidad de convertir a esa compañía en un player relevante en su sector. O sea que sí, un momento muy bonito para el mundo del M&A y especialmente en el middle market, ¿eh? Porque es verdad que en las grandes operaciones hay un poquito de cola. Hay mucho fondo de inversión que se ha quedado ahí enganchado en los procesos de salida y aunque hay mucha operación también entre fondos, es más complicado colocar compañías y ha habido un poquito ahí de tensión. Pero en lo que es middle market, todos los procesos sucesorios no resueltos, conflictos societarios que acaban en ventas o simplemente compañías que han escalado y se quieren vender, hay mucha actividad. Ujú. Ahora que tocas el tema de los fondos, bueno, ha sido yo creo que un año y medio intenso en operaciones de fondos relacionadas con firmas del sector legal. ¿Cómo has ido viendo las distintas noticias que han ido apareciendo en los últimos tiempos de, bueno, firmas que conocemos todos y donde han tenido pues ahí han visto esa entrada de fondos en su capital? Bueno, yo creo que todo depende del modelo de negocio que cada uno tenga, ¿no? No hay café para todos. Creo que el gran reto de la entrada de un fondo en una firma legal o una firma de servicios profesionales es que no se pierda la esencia de la compañía, la independencia y el tipo de relación con el cliente, lo cual no siempre es fácil, porque además la entrada del fondo se ve acompañada normalmente, que para eso entran, de un crecimiento inorgánico y ese crecimiento inorgánico tiene el gran reto, el nuevo guardiano de las culturas. Entonces, si tienes una cultura muy asentada o como quieres crecer muy rápido, acabas con un Frankenstein de gente allí que termina provocando muchas salidas de talento, muchísimas,
y termina provocando que los clientes lo acaben pagando y acaben insatisfechos con el servicio que se presta a partir de entonces. Ujú, totalmente. En esta etapa de crecimiento que estás viviendo, imagino que la parte de inteligencia artificial es algo que has venido rumiando mucho, porque al final, pues, en esa visión que tienes, pues no tanto como abogado, sino como empresario, creo que es algo que has venido pensando de cómo puedo ser más eficiente, cómo puedo optimizar esos procesos, cómo puedo hacer que esa comunicación también con el cliente, pues, pueda ser óptima en la deliberación del servicio o lo que sea, ¿no? ¿Cuáles son un poco esas proyecciones en cuanto a inteligencia artificial que estás pensando para el desarrollo de tu firma? Pues mira, yo creo que ahí, por una parte, es importante no precipitarse, porque hay mucho ruido en el mercado, muchas iniciativas, han salido muchos proyectos aquí como champiñones, que no está mal, porque eso es que hay espíritu emprendedor, pero hay que un poco desligar lo que realmente tiene sentido y de lo que no. ¿Eh? Y no se trata de matar moscas a cañonazos, pero tampoco hay que dejar fuera de juego, porque esto ha venido para quedarse. Entonces nosotros, bueno, hemos partido de un periodo más de empezar a usar inteligencia artificial y automatismos y ir viendo con tranquilidad qué es lo que hay en el mercado, porque efectivamente hay muchas cosas. Y ahora ya estamos inmersos en un proyecto muy potente para llevar tanto la automatización como por la parte de agentes de inteligencia artificial al máximo para la escala de nuestra firma y sobre la base de nuestros propios conocimientos. Entonces ahí bueno, estamos apostando muy fuerte. Estamos en un proyecto además muy chulo que acabamos de iniciar y espero que dé muy buenos resultados para que podamos crecer mucho más, pero con una contención razonable de la estructura. Dentro de lo que se pueda contar, ¿nos puedes dar algún dar a pie algún detalle de ese proyecto tan potente? Bueno, nosotros básicamente, ya te digo, vamos a integrar ahora a 3 ingenieros en la organización para hacer un proceso pues, muy intenso y analizar todo el mapa de procesos que actualmente tenemos, maximizarlos, auditarlos, ver todo lo que se puede automatizar, lo que se puede automatizar, automatizarlo y luego además, pues eso, generar inteligencia artificial y agentes que asistan a todo nuestro equipo, que trabajen junto con sus compañeros humanos, ¿no? Pero sobre nuestro propio conocimiento. Nosotros llevamos más de 19 años generando mucho conocimiento, documentos de todo tipo, escritos procesales, de todo. Entonces, oye, la gracia es que esa inteligencia artificial al final trabaje sobre nuestro propio conocimiento, no que sea una cosa estándar que al final pues sí, use todo el mundo y ahí no aportas valor real al cliente, ¿no? Ujú. David, en tu rol, digamos, como miembro en consejos de administración, creo que es algo que te ha dado también una visión muy empresarial, muy orientada al crecimiento. ¿Cuáles son algunos de los aprendizajes o lecciones que te llevas de esta experiencia, que al final de alguna forma también ha influido en tu despacho? No, totalmente, totalmente. Fíjate que nosotros hemos acabado acompañando 7 compañías a listar en mercados de capital, casi todas en Madrid, pero también en Euronext en París. La de París con un fondo de inversión entrando también en la operación, operaciones muy, muy chulas. Estamos muy metidos en el mundo SOCIMI y eso al final partió, como pasa muchas veces, que el cliente es el que te acaba especializando o el tipo de experiencia que tienes es el que te acaba especializando, no es un plan tan previo como parece, ¿no? O tan específico. Entonces, en este caso, yo llevo 6 años de consejero de administración independiente en Facefit, que es una compañía alicantina dedicada a la biometría facial para banca. Trabaja todo el mundo, con mucha presencia en LATAM, pero también tenemos una subsidiaria en Asia, un proyecto muy chulo. Entonces, a raíz de ahí, empecé a meterme mucho en el mercado de capitales. Y entonces, gracias a esa experiencia en el mercado de capitales, hemos acabado también con toda la parte de despacho, muy activos en todo lo que tiene que ver con compañías cotizadas, con instrumentos de financiación en mercados de capital, con el mundo SOCIMI, que hemos listado ya 3, y muy contento. Y luego lo que tiene que ver más con la parte puramente estratégica, que al final es mi trabajo también en el despacho, pues ahí es una experiencia fabulosa, ¿no? Porque aprendes mucho de modelos de negocio, de cómo escalar una compañía, de gestión de crisis, de gestión de riesgos, de retención de talento. Y bueno, esos son lecciones que te valen para todo.
David, en este momento del crecimiento del despacho, me gustaría hablar un poco también para cerrar sobre tu visión, ¿no? Porque estoy convencido de que firmas más grandes o de otros mercados o fondos te han picado la puerta para posibles integraciones, no me cabe duda. ¿Cuál es un poco tu visión de Besa de aquí 2, 3, 4, 5 años? ¿Cuál es un poco esa evolución que tienes en mente de la firma? Bueno, la idea final y el objetivo es que Devesa se convierta en un actor de referencia y cada vez más en el ámbito nacional como mínimo, aunque no descartamos también a futuro abrir oficinas fuera de España, y con un enfoque pues que haga honor a ese objetivo que nos pusimos desde el principio, a ese propósito de acompañar a las compañías del middle market a crecer, a escalar, a lograr sus éxitos también. Entonces, el objetivo es pues estar en esa short list, ¿no? Que cuando una compañía quiere crecer o tiene un problema serio o hace falta una solución estratégica y exigente, pues que pueda contar con nosotros. Ese es el objetivo. Que sea un despacho pues muy ajustado, muy personalizado a las necesidades del cliente, que le acompañe en la formulación de esa estrategia y también un despacho con los ojos puestos, como hemos dicho antes, en toda la parte tecnológica y de procesos, que ahí también queremos marcar la diferencia. Ujú. Como hemos dicho en varios podcasts, nos oyen jóvenes, estudiantes de derecho y recién graduados, los cuales nos agradecen muchísimo. Hemos recibido muchos mensajes de agradecimiento a estas píldoras, estos tips, estos consejos de experiencia vital, tanto de managing partners, sociodirectores, como también de general counsel de compañías, sobre cómo está siendo pues esos retos del día a día que el sector de la abogacía al final pues trae, ¿no? ¿Qué mensaje le lanzarías a ese joven talento a día de hoy de lo que requiere un buen abogado o una buena abogada para triunfar en el sector legal? Pues mira, creo que estamos viviendo un momento de máxima incertidumbre. Muchas profesiones van a desaparecer, otras van a cambiar radicalmente, muchos negocios también, y la abogacía no va a ser tampoco una excepción en este sentido. Dicho lo cual, yo ahí lo que recomendaría, si estuviera en sus zapatos, ¿no? Que estuviera, pues, tuviera unos cuantos años menos, lo que intentaría plantearme es, primero, tener, en cualquier caso, una visión internacional y cosmopolita del mundo, que eso es súper necesario. Y luego, la parte técnica está bien, pero ya no va a bastar. Entonces, tener también conocimientos y habilidades o competencias en el ámbito tecnológico, para llevar un perfil mixto de abogado, tecnólogo, por así decirlo. Y no olvidar, que diría que casi dejo para el final lo más importante, la formación más humanista y las habilidades que tienen que ver con las personas. Es decir, podemos tener mucha inteligencia artificial, va a ir efectivamente sustituyendo al humano en muchas cosas, pero el último residuo de libertad humana y de capacidad humana va a ser todo lo que tenga que ver con habilidad con las personas, liderazgo, trabajo de equipos, empatía, captación de negocio. Entonces creo que un profesional del futuro, casi del presente ya, lo que debe formarse más en esas soft skills que son fundamentales, tener un perfil más tecnológico, más híbrido y tener una visión internacional y cosmopolita del mundo. Ujú. David, muchas gracias por tus consejos, tu visión también empresarial del sector, que creo que hace falta mucha visión, mucha mentalidad de crecimiento hoy en día, porque ya no se vale solamente ese gorro técnico, sino hoy se requiere apostar mucho más allá, mirar corto, medio y largo y hacerlo con esa mirada empresarial. Y no me cabe duda de que te seguirá yendo muy, muy bien. Muchas gracias por este espacio que has compartido con nosotros. Gracias a vosotros. Hasta pronto.